el aeropuerto me pidió que no caminara a su lado porque, según ella, yo la hacía quedar en ridículo delante de sus amistades. Guardé silencio y la dejé avanzar con orgullo vacío. Pero cuando regresó semanas después, la humillación fue suya. Ya no era yo quien la esperaba para llevarla de vuelta a casa, sino la realidad que tanto había querido ignorar. Mi relación con Ana Lucía, mi novia, siempre fue un contraste entre dos mundos. El mío, real y tangible. El suyo, filtrado y diseñado para un público que solo existía detrás de una pantalla. Al inicio esa diferencia me parecía un detalle curioso, incluso encantador. Pero medio año atrás decidió dejar su trabajo estable en marketing para convertirse en influencer a tiempo completo. Hicimos un acuerdo. Yo cubriría los gastos principales durante 6 meses para darle un margen de prueba, mientras ella invertiría sus ahorros en sus proyectos. No era un cheque en blanco, era una apuesta calculada. Sin embargo, apenas iniciamos, sus gastos de negocio se transformaron en interminables compras impulsivas. Lo que debía ser una sociedad empezó a sentirse como si yo fuese el productor silencioso de su espectáculo personal. Las grietas no tardaron en aparecer. Comentarios sutiles sobre lo poco inspiradora que era mi vida, la forma en que me hablaba como si yo fuera un asistente y no su pareja. Y ese viaje de 3 semanas por Europa, que supuestamente era su último empuje antes de tener que aportar de nuevo, se convirtió en el escenario definitivo. La llevé al aeropuerto, ayudándola con sus 3 enormes maletas. Al llegar al área de registro, se encontró con sus amigas Mariela y Carolina, vestidas como si fueran a una pasarela en lugar de subirse a un vuelo de 10 horas. Me miraron con desdén, evaluando mis jeans y sudadera cómoda, y luego se miraron entre ellas con complicidad. En ese instante, Ana Lucía se detuvo. No había ternura en sus ojos, solo pánico. «Hasta aquí puedes llegar», dijo, con un tono seco. «¿Cómo? Puedo acompañarte hasta seguridad», respondí sorprendido. Ella suspiró con fastidio, como si hubiera dicho algo absurdo. Miró a sus amigas, que fingían no estar pendientes, y repitió con dureza: «No camines conmigo, me darías vergüenza frente a mis amigas». En ese momento lo entendí todo. Yo no era alguien a quien amar o extrañar. Era una mancha incómoda en la imagen que ella quería proyectar. Vi a Mariela y Carolina sonreír con burla. Toda nuestra relación desfiló por mi mente con absoluta claridad. Cada desprecio, cada ocasión en que me trató como un accesorio y no como un compañero. Todo encajó. Y entonces, la sensación que me invadió no fue enojo, sino calma. El cariño que sentía por ella no murió lentamente, se evaporó al instante. Con una serenidad extraña, la miré a los ojos y le dije con voz tranquila: «Tienes razón, no quiero hacerte pasar vergüenza». Solté el carrito con sus maletas y añadí: «Que tengas un buen viaje». Giré sobre mis pasos y me alejé sin mirar atrás. Ella esperaba un grito, una discusión, algo que pudiera contar después como drama. Pero no obtuvo nada, salvo mi espalda perdiéndose entre la multitud del aeropuerto. Mientras salía al estacionamiento, ya tenía mi teléfono en la mano. Ella estaría fuera 3 semanas, suficiente tiempo para lo que planeaba. Si algo iba a cambiar, era todo. La reestructuración de su vida empezaba ya. Actualización. La hora de regreso a casa tras dejarla fue la más productiva de mi vida. La parte impulsiva quería arrojar todas sus pertenencias al jardín y terminar ahí. Pero mi lado metódico sabía que debía hacerlo con precisión, no con rabia. Esto no sería una demolición, sino un desmantelamiento cuidadoso. Mi primera parada fue la concesionaria donde había comprado la SUV de lujo que ella conducía con tanto orgullo. Ese vehículo estaba a mi nombre y a ella le encantaba presumirlo. Hablé con el gerente de ventas que me había atendido antes y le dije que quería venderlo de vuelta. Se sorprendió, pero entendió que era un buen negocio. En pocas horas, firmamos los papeles. El coche ya no estaba en nuestras vidas y un cheque considerable reposaba en mi bolsillo. Primer paso completado. Cuando entré a la casa, todo se sentía extraño. Su ropa ocupaba el closet, sus productos de belleza estaban esparcidos en el baño, y la habitación de invitados había sido invadida para montar su estudio de grabación. Era como un museo dedicado a alguien que ya no tenía cabida en mi vida. Supe que lo siguiente era una limpieza a fondo, literal y simbólica. Llamé a un servicio especializado de vaciado y limpieza profunda. Les pedí que retiraran cada objeto que no fuera mío: ropa, accesorios, maquillaje, muebles de su improvisado estudio. Les exigí que al terminar el lugar luciera nuevo. Incluso ofrecí pagar el doble si lograban completarlo en un solo día. Mientras ellos trabajaban, me enfoqué en la parte digital. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas compartidas de streaming. Revisé mis tarjetas y cuentas bancarias, eliminándola como usuaria autorizada. Y por último, entré al sitio web desde donde manejaba su marca personal. No lo borré, eso habría sido demasiado simple. En su lugar, cambié el correo de recuperación y el número de contacto por los míos. Lo que había iniciado como un simple trayecto al aeropuerto se había convertido en una reconstrucción total. Ella partió creyendo que seguía siendo la protagonista de su espectáculo. Lo que no sabía era que, al regresar, el escenario completo habría desaparecido. Me había convertido en el silencioso y único administrador de lo que quedaba de su marca personal. Para la noche siguiente, la casa era otra. Vacía, limpia y tranquila. El servicio de limpieza y retiro de cosas fue implacable.
no dejaron rastro. El dormitorio de visitas, que antes estaba repleto de luces de aro, montones de ropa barata y desorden por todas partes, ahora era simplemente una habitación vacía con potencial. Pero un espacio vacío no es lo mismo que un hogar, así que me dediqué a equiparlo de nuevo. Compré un sofá cómodo, de esos en los que realmente puedes quedarte dormido. Saqué de almacenamiento la mesa de centro de roble macizo que yo mismo había fabricado años atrás y que ella había despreciado porque no iba con su estética. Instalé un televisor nuevo, más grande, junto a un sistema de sonido de calidad. Convertí el cuarto libre en un gimnasio personal y en un taller para mis proyectos de diseño. Toda mi vida ha girado en torno a crear cosas sólidas y tangibles, y por fin estaba recuperando mi espacio para volver a hacerlo. Durante las 2 semanas siguientes reconstruí mi vida pieza por pieza. Recuperé amistades que había dejado en pausa porque a Ana Lucía las encontraba aburridas. Volví a salir de excursión. Fui a partidos de béisbol, y retomé todas esas actividades que había dejado de lado porque no eran dignas de Instagram. En ese tiempo, me llegaron algunos mensajes de ella. Eran textos cortos, acompañados de fotos suyas frente a la Torre Eiffel o comiendo pasta en Roma. Jamás preguntaba cómo estaba yo. Solo mandaba actualizaciones de su vida glamorosa. Nunca respondí. La última parte de mi plan la ejecuté pocos días antes de que regresara. Tomé el cheque de la venta del auto y usé parte de ese dinero para darme un gusto pendiente. Reservé un viaje de 2 semanas en motocicleta recorriendo los parques nacionales del oeste. Un viaje que siempre había querido hacer pero que había pospuesto porque Ana Lucía detestaba acampar. Mi vuelo salía el mismo día en que ella regresaba al país. El día anterior a su llegada le envié un único correo. El asunto decía: información importante sobre tu regreso. El mensaje era breve y directo. Asterisco Ana Lucía, tal como pediste en el aeropuerto, he dejado de ser parte de tu vida. He tomado las siguientes medidas. Tus pertenencias han sido empacadas y trasladadas a una bodega segura. Dirección: 123 Story Way, Unidad 42. El código de acceso es 1234. El primer mes ya está pagado. El automóvil que conducías ha sido vendido, ya que era de mi propiedad. Las cerraduras de la casa fueron cambiadas. Ya no resides aquí. Confío en que esto te da la libertad que buscabas. Estaré fuera del país por unas semanas y no seré localizable. Te deseo lo mejor en lo que venga. Santiago, asterisco. Pulsé enviar, apagué el teléfono y terminé de empacar mi equipo de viaje en moto. Ella quería ser la protagonista de su propio espectáculo. Yo acababa de darle un escenario completamente vacío para brillar a solas. Actualización. 5 días después, en medio del silencio inmenso del Parque Nacional Zion, encendí mi teléfono. El bombardeo digital fue incluso más espectacular de lo que había imaginado, un caos de pánico y rabia. Tenía cientos de notificaciones, decenas de llamadas perdidas de Ana Lucía, de sus amigas y hasta de sus padres. Los mensajes de voz, según las transcripciones, eran puro griterío incoherente. El correo estaba lleno de mensajes igualmente desesperados. Mi mejor amigo, Ramiro, había sido mis ojos y oídos en tierra. Me fue relatando la secuencia. Su vuelo aterrizó y ella me esperó en la acera de llegadas más de 1 hora, convencida de que yo aparecería. Al no verme, armó un berrinche monumental ahí mismo. Al final, no le quedó más remedio que pagar un taxi carísimo hasta la casa. El chofer, según un vecino que luego se lo contó a Ramiro, tuvo que ayudarla con sus 3 maletas gigantes. La dejó justo cuando ella intentaba abrir la puerta. El instante en que descubrió que su llave ya no servía, dicen, fue digno de ver, atrapada en el porche con más de 130 kilos de equipaje y sin poder entrar. Entonces empezó a llamarme sin parar. Después contactó a sus amigas, Mariela y Carolina, que tanto habían celebrado su viaje europeo. De pronto estaban muy ocupadas. Ninguna tenía auto lo suficientemente grande para esas maletas, y vivían en apartamentos pequeños al otro lado de la ciudad. Sus padres terminaron conduciendo 2 horas para recogerla. Según Ramiro, la escena en mi jardín era un desastre, su padre gritando, su madre llorando, y Ana Lucía sentada sobre una de sus maletas, mirando fijamente la puerta de la casa en la que ya no tenía cabida. Esa misma noche arrancó la campaña en redes sociales, un ataque coordinado. Ana Lucía, Mariela y Carolina publicaron historias dramáticas sobre el lado oscuro de las relaciones y cómo yo la había abandonado, dejándola sin hogar. Intentaban pintarme como un monstruo, pero yo ya me había adelantado. Antes de irme, había enviado mensajes privados a unas cuantas personas clave para explicarles la realidad. Cuando todo se vino abajo con Ana Lucía, lo primero que hice fue contar la verdad a quienes estaban cerca de mí. Les expliqué que nuestra relación había terminado porque ella me había dejado en claro, con palabras y actitudes, que buscaba una vida muy distinta a la que yo deseaba. Les pedí simplemente que no se apresuraran a juzgar hasta que conocieran los hechos completos. Eso fue lo que impidió que la campaña de difamación que inició contra mí tuviera efecto. La gente dudaba de su versión, y la historia sobre lo que me dijo en el aeropuerto ya empezaba a circular. Su papel de víctima inocente no convencía a nadie. Lo más glorioso, sin embargo, fue lo que hice con su página web. Recuerda que yo había asumido el control administrativo. Durante mi viaje hice un solo ajuste,
pequeño pero devastador, eliminé todas sus fotos retocadas y su portafolio digital, y lo sustituí con una única imagen de alta resolución. Era el recibo de la empresa de retiro de basura, con el costo total marcado en rojo. Debajo escribí una sola frase: marca en proceso de reestructuración estratégica. Vuelva pronto para más novedades. Me enteré por Ramiro que una de las pocas seguidoras que le quedaban vio aquello y le envió una captura de pantalla. Su identidad online, su supuesta empresa, había quedado reducida a un recibo de deshacerse de su propio desorden. El colapso emocional fue inmediato, retiró el sitio completo de Internet. Una semana más tarde aparecieron las amenazas legales. Llegó una carta de un prestigioso bufete exigiendo que le devolviera acceso a la casa y que le brindara apoyo económico. Mi abogado, un hombre que disfruta demasiado este tipo de batallas, redactó una respuesta impecable, adjuntó una copia de la escritura de la casa a mi nombre, el título del auto igualmente a mi nombre, y además un cálculo detallado de la mitad de los gastos de convivencia del último año, una suma que superaba cualquier reclamo que ella pudiera inventar. La carta cerraba con una sugerencia cortés, que si quería seguir el asunto en los tribunales, yo estaría encantado de contrademandarla por lo que me debía. Con eso, las amenazas cesaron. También cesaron las publicaciones en redes sociales. Lo único que quedó fue un silencio perfecto y reconfortante. Han pasado ya 4 meses desde que regresé de mi viaje en motocicleta. Esa calma es lo mejor de todo. Mi casa volvió a ser mía, llena de objetos que yo mismo he construido, con arte que realmente me gusta y, sobre todo, sin un gramo de drama. Entre nuestros amigos, la historia del regreso de Ana Lucía y la implosión de su vida se volvió casi una leyenda local. Me contaron que ella y sus padres tuvieron que alquilar un camión para recuperar la montaña de pertenencias que guardaba en el depósito. Fue, según dicen, un momento cargado de tensión y muy desagradable. Finalmente, terminó mudándose con ellos. Su carrera como influencer quedó acabada. Su marca estaba basada en un estilo de vida que nunca fue suyo, sostenido únicamente con mi dinero. Sin mis aportes para viajes, ropa o cenas caras, se quedó sin material. Su perfil, antes lleno de actualizaciones constantes y superficiales, se redujo a viejas fotografías y frases melancólicas sobre nuevos comienzos. Mariela y Carolina, sus amigas más fieles, desaparecieron también. Me contaron que tuvieron una gran pelea porque se cansaron de escucharla quejarse y de que les pidiera ayuda económica. Como era de esperar, esa amistad también resultó ser igual de interesada que la relación que tuvo conmigo. Tuve, no obstante, una última interacción indirecta con ella. Un mes atrás, recibí una llamada de un conocido, dueño de una galería en el centro. Oye, Santiago, me dijo, tengo que contarte algo extraño. Ayer vino Ana Lucía. Quiso venderme unos muebles que antes estaban en tu casa. Ahora dice que es diseñadora de interiores. Le pregunté si había comprado algo. Se rió. ¿Estás bromeando? Respondió. Era mobiliario barato, producido en masa y sin personalidad. Le dije que no valía nada. Se ofendió mucho. Empezó a decir que tú arruinaste su vida y su carrera. Pero, sinceramente, creo que te libraste de una bala costosa y mal decorada. Y tenía razón. Para ella yo nunca fui una pareja, sino un accesorio, un sostén económico que debía mantenerse fuera del encuadre para no avergonzarla. Jamás entendió que no estaba en un segundo plano, yo era la base sobre la que todo se sostenía. Y cuando la base se retira, toda esa fachada falsa termina por derrumbarse. Ya no siento rencor, lo único que siento es libertad. Planeo otro viaje para este otoño, quizá al sudeste asiático. Mientras tanto, estoy fabricando nuevos muebles para mi casa, piezas firmes y auténticas, que duren toda la vida. Estoy construyendo una existencia que no necesita cámaras ni filtros para ser disfrutada. Ella quería una vida perfecta para la pantalla, yo siempre quise una vida que se sintiera plena en la realidad. Y al final, quedó atrapada en la elección que hizo en aquel aeropuerto, eligió la imagen en lugar de la persona. Lo curioso es que la imagen también terminó traicionándola. Hoy su perfil no es más que un escaparate vacío, fotos antiguas sin brillo, frases genéricas que ya no convencen a nadie, y un eco de lo que alguna vez pretendió ser. Mientras tanto, yo sigo avanzando. Estoy planeando un nuevo viaje para el otoño, quizás hacia el sudeste asiático, no para presumirlo en redes sociales, sino para vivirlo en carne propia, para saborear lugares desconocidos sin necesidad de testigos virtuales. En casa, dedico mis tardes a construir muebles sólidos con mis propias manos. Cada pieza que termino es una prueba tangible de que lo real supera cualquier pose digital. Mi vida ya no necesita aplausos ni seguidores, me basta con la tranquilidad de abrir la puerta y entrar en un espacio que es completamente mío. Ella se quedó con recuerdos maquillados, mientras yo me quedé con lo auténtico. Y en esa diferencia, descubrí lo que significa la verdadera libertad, no tener que demostrar nada a nadie, solo disfrutar de lo que he creado y de lo que está por venir.